Ok, bueno, esta es la primera clase de repaso que van a ser antituberculosos. Yo soy Mariela Portales, soy pasante del servicio social. Actualmente estoy haciendo mi servicio en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el INER. Y bueno, todos estos son temas importantes para el ENARM y todo generalmente está basado en las guías de práctica clínica mexicanas porque el enfoque es el ENARM del 2025. Entonces, pues vamos a empezar con la primera clase que son antituberculosos o los antifímicos. Entonces, primero que nada, como pequeña introducción, ¿qué es la tuberculosis? Hay que recordar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y su forma de transmisión es de que se propaga a través de gotitas respiratorias, sobre todo conocidos como aerosoles, que se generan cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla. Y bueno, la patogenia de Mycobacterium tuberculosis, una vez inhaladas estos aerosoles, las bacterias van a alcanzar los alvéolos pulmonares donde van a ser fagocitadas por los macrófagos. Y bueno, si el sistema inmune no las destruye, las bacterias pueden replicarse y propagarse. Entonces, aquí lo más característico de la tuberculosis es que se forman granulomas, que es una respuesta inmunitaria característica en la que los macrófagos, los linfocitos T y otras células epiteliales y células gigantes van a rodear a la bacteria para intentar contenerla y que no se siga esta replicación. Entonces, esa es como la patogenia general de infección de tuberculosis. Esto es más general porque el tema van a ser los antituberculosos. Entonces, nada más para conocer un poco más la estructura de Mycobacterium tuberculosis, porque muchos antituberculosos, pues sus mecanismos de acciones tienen que ver con la estructura de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hay que recordar que Mycobacterium, pues como su nombre lo indica, es del género Mycobacteria y tiene forma de bacilo y va a ser inmóvil y este no va a formar esporas. Este es un bacilo ácido alcohol resistente debido a su pared rica en lípidos, por lo que para su detección se utilizan las tinciones de Ziehl-Neelsen o Kim-Jones justo para su detección. Entonces, es importante conocer los componentes más esenciales de la pared de la micobacteria. Generalmente, lo principal vamos a tener a los ácidos micólicos, que van a ser lípidos de cadena larga que confieren resistencia al desecado, detergentes y algunos antibióticos. También tenemos el lipoarabinomanano o el LAM, que es un glicolípido antigénico importante que modula la respuesta inmunitaria del huésped. También otra parte muy importante va a ser el péptido glucano y el arabino galactano, que van a proporcionar rigidez estructural a la pared bacteriana. Y bueno, también tenemos el factor cordón, que también se conoce como tetralosa 6,6-dimicolato, que este contribuye a la virulencia al inhibir la activación de macrófagos y promover la formación de los granulomas. Entonces, es muy importante conocer estas estructuras claves solo para intentar comprender un poco mejor el mecanismo de acción de los antituberculosos. Entonces, primero que nada hay que ver cuándo es una infección por tuberculosis y cuando es una enfermedad por tuberculosis. Entonces, podemos tener la tuberculosis latente, lo que también se conoce como infección por tuberculosis. Aquí los pacientes van a ser asintomáticos y no son bacilíferos, por lo que sus baciloscopías salen negativas. También tenemos a la tuberculosis activa o cuando ya se conoce enfermedad por tuberculosis. Aquí los pacientes, si están sintomáticos, son bacilíferos, o sea que si les tomamos baciloscopías van a salir positivas. Y cuando un paciente tiene la enfermedad por tuberculosis, o sea, tiene la tuberculosis activa, tiene un 30% de riesgo de contagiar a las personas a su alrededor. También vamos a tener lo que se conoce como tuberculosis primaria, que ocurre en personas que nunca han estado expuestas antes a la bacteria, es la primera vez que, o sea, es la prima infección. Y luego tenemos a la tuberculosis postprimaria o también conocida como secundaria, que son personas que ya tuvieron una infección previa, tomaron su tratamiento, entraron en remisión, pero luego presentan una reactivación de la tuberculosis. Eso es lo que conocemos como una tuberculosis secundaria o postprimaria.
Entonces, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? Generalmente vamos a tener los síntomas cardinales que nos van a orientar en el diagnóstico, que va a ser como tos de larga duración, fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso. Y bueno, ¿qué datos nos hace sospechar de tuberculosis? Generalmente se sospecha de una tos que dura más de 2 semanas, acompañada de todos los demás síntomas. Entonces, la prueba inicial que se pide para una tuberculosis activa van a ser las baciloscopías y la prueba inicial en una tuberculosis latente va a ser la PPD o IGRAS. Entonces, ¿cuándo se considera que una baciloscopía es positiva? ¿Cuántas micobacterias se necesitan? Pues en general una baciloscopía se considera positiva con una sola micobacteria que se logra observar. ¿Por qué? Porque no deberíamos tener micobacterias en el pulmón y generalmente cuando ya se ve una es porque es positiva. Entonces, también muy importante para el tratamiento hay que tener los estados metabólicos en los que se pueden encontrar las micobacterias, que vamos a tener diferentes estados. Entonces, vamos a tener a los bacilos en división activa, que estos son rápidamente replicantes y se encuentran en lesiones con un buen aporte de oxígeno, como los pulmones en las fases iniciales de la infección. También existen los bacilos que están semidurmientes y en hipoxia intermitente, que aquí es porque están en ambientes con niveles fluctuantes de oxígeno, como cuando ya se forman los granulomas. Entonces van a ralentizar su metabolismo, pero no están completamente inactivos. Luego los bacilos en estado completamente dormidos, que es cuando están latentes, aquí prácticamente no se dividen y permanecen inactivos en ambientes muy hostiles. También están los bacilos en los macrófagos activados, o sea, los intracelulares, ya que, bueno, algunos bacilos permanecen dentro de los macrófagos, donde aquí, pues prácticamente se protegen del resto del sistema inmune. También los bacilos extracelulares en lesiones cavitadas. Estos bacilos están en las cavitaciones pulmonares, donde se encuentran en un ambiente rico en oxígeno y nutrientes que favorecen su multiplicación rápida. Entonces, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la tuberculosis? Se utiliza lo que se conoce como estrategia TAES, que es un tratamiento acortado estrictamente supervisado, que este es el que se recomienda realizar a los pacientes para que tengan una mejor adherencia al tratamiento, y es estar en continua supervisión del paciente y viendo que se tome sus medicamentos los días que le correspondan. Entonces, los medicamentos principales para la tuberculosis siempre van a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y bueno, generalmente dependiendo del estado de la bacteria, ambos pueden ser o bactericidas o bacteriostáticos, pero en general la isoniazida, rifampicina y piracinamida van a tener su acción bactericida y el etambutol va a ser más bacteriostático. Entonces, primero, para la isoniazida, su mecanismo de acción va a ser la inhibición de la síntesis del ácido micólico, que es el componente esencial de la pared celular de la micobacteria, lo que va a llevar pues a la muerte bacteriana. Entonces, la isoniazida tiene una acción bactericida sobre los bacilos activos y bacteriostática sobre los que no están en división. Entonces, su utilidad es la destrucción masiva de los bacilos en división activa y la supresión de las cepas mutantes surgidas durante el tratamiento. Entonces, las toxicidades características, sí, la primera es que es hepatotóxico, entonces puede causar una elevación de las aminotransferasas, y la segunda más característica de la isoniazida es una neuropatía periférica, porque la isoniazida se une a la piridoxina, que es la vitamina B6, y aumenta su excreción renal, por lo que los pacientes pueden iniciar a presentar parestesias en las extremidades, sobre todo manos y pies. Entonces, generalmente, si el paciente está en tratamiento con isoniazida, lo que se puede hacer para prevenir este efecto adverso, pues es suplementar con piridoxina de 25 a 50 miligramos al día. Para la rifampicina, su mecanismo de acción es la inhibición de la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente de DNA. Entonces, particularmente, esta es activa en los bacilos semidurmientes. Su utilidad es la acción sobre los bacilos con tasa metabólica baja o intermitente y la supresión de las cepas mutantes surgidas durante el tratamiento. Entonces, sus toxicidades características va a ser que puede causar una hepatitis colestásica, o sea, generalmente es una hepatotoxicidad, y
También se ha visto que puede causar vasodilatación cutánea con o sin erupción y trombocitopenia. Para la piracinamida, su mecanismo de acción tiene una acción bacteriostática o bactericida de un mecanismo no del todo conocido, y esta generalmente es activa principalmente sobre los bacilos de persistencia intracelular. Acuérdense que hay algunos que se quedan dentro de los macrófagos, y bueno, su utilidad es igual la supresión de las cepas mutantes surgidas durante el tratamiento. Entonces, aquí las toxicidades características, la más importante, la número uno, va a ser que causa hiperuricemia, o sea que puede generar ataques de gota, y como sabemos que es un ataque de gota, pues es un inicio súbito de dolor intenso que es característicamente monoarticular, y la articulación más afectada es el primer metatarso falángico, aunque puede ser en otras articulaciones como la rodilla, el tobillo, los codos, pero generalmente es monoarticular y hay una inflamación visible, la piel se ve eritematosa y duele mucho con tan solo pasar una sábana, entonces así podríamos sospechar de un ataque de gota. Otras toxicidades que se puede ver o efectos adversos pueden ser artralgias, hepatitis con dosis altas y anemia sideroblástica. Y para el etambutol, su mecanismo de acción, pues generalmente es bacteriostático mediante la inhibición de la arabinosiltransferasa 3. Así interrumpe la transferencia de arabinosa en la biosíntesis del arabinogalactano, que como habíamos visto, igual proporciona estabilidad a la pared de la micobacteria. Y bueno, su utilidad es el retraso o la prevención del desarrollo de cepas resistentes. La toxicidad característica aquí es súper específica del etambutol, va a ser una neuritis óptica unilateral o bilateral, que es raro, pero puede pasar. Y es muy importante que es una neuritis óptica con dificultad para la discriminación del color rojo y verde, específicamente para el etambutol. Entonces, los esquemas de tratamiento que se recomiendan actualmente, vamos a tener dos fases del tratamiento. Entonces, vamos a tener una fase intensiva en la que se toman cuatro medicamentos, que va a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y una fase de sostén, que son dos medicamentos ya solo con isoniazida y rifampicina. Entonces, vamos a tener los esquemas como tal se indican. En la fase intensiva son cuatro medicamentos que ya se venden, las formulaciones de los cuatro medicamentos, que generalmente es el Dotpal. Y aquí el esquema intensivo se toma de lunes a sábado por 10 semanas hasta cumplir con 60 dosis. Y es solo una tableta al día porque ya se vende la formulación de los cuatro medicamentos para mejorar como la adherencia al tratamiento. Y ya una vez que se terminan estas 60 dosis, inicia la fase de sostén en la que solo se dan dos medicamentos, que es isoniazida y rifampicina, y igual ya existen formulaciones con solo los dos medicamentos, que va a ser Dotval S de fase de sostén, y aquí nada más se toman 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes por 15 semanas hasta cumplir con sus 45 dosis con una sola toma al día. Entonces, la duración del tratamiento depende del tipo de tuberculosis. Generalmente pulmonar van a ser 6 meses, ya si tenemos otros tipos de tuberculosis como la meningia, la miliar, la medular o la ósea, generalmente el tratamiento es más largo, dura 12 meses, y en cualquier otra localización también dura 6 meses. Entonces, después de ya, se inició el tratamiento, bueno, diagnosticas tuberculosis y sale la vaciloscopía positiva. ¿Qué sigue? Entonces, a todos los pacientes, para justo estar viendo cómo va el tratamiento, se les tiene que solicitar una radiografía de tórax inicial y otra cuando terminen el tratamiento, justo para comparar la progresión y la mejoría del paciente. También se tienen que pedir vaciloscopías seriadas mensualmente durante los 6 meses de tratamiento y pruebas de función hepática mensualmente, igual porque los medicamentos son hepatotóxicos. Entonces, importante en el tratamiento, todos los pacientes que ya inician su tratamiento en su fase intensiva con sus cuatro medicamentos tienen que tener sus vaciloscopías negativas al llegar a las 8 semanas, o sea, los 2 meses de iniciado el tratamiento. Esto es muy importante porque si
no salen negativas, se considera un fracaso al tratamiento, entonces aquí se recomienda enviar al paciente a un segundo nivel para toma de cultivos y pruebas de farmacosensibilidad, aunque también puede ser porque el paciente no tuvo la adherencia correcta al tratamiento y puede generar resistencias, entonces es muy importante el envío al segundo nivel. Entonces, también vamos a tener otros antifímicos que generalmente se conocen como de segunda línea, sobre todo para casos de tuberculosis resistente o cuando los fármacos de primera línea ya no son viables. Los de primera opción que tenemos para segunda línea de tuberculosis van a ser los aminoglucósidos. Acuérdense que los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteínas, sobre todo la subunidad 30S ribosomal, y los más típicos va a ser kenamicina, amikacina, capreomicina y streptomicina, que es de las más importantes de segunda línea para tuberculosis. Vamos a tener igual otros tipos de antibióticos que se pueden usar como segunda línea, que están los polipéptidos como capreomicina, que inhiben igual la síntesis de proteínas, los inhibidores de pared celular, que inhiben la síntesis de peptidoglucanos como la cicloserina, los que son similares a la isoniazida, porque igual inhiben la síntesis de ácidos micólicos, que es la etionamida. También podemos dar fluoroquinolonas, generalmente son las fluoroquinolonas respiratorias como levofloxacino, moxifloxacino, que inhiben la DNA girasa bacteriana, y generalmente estas se recomiendan sobre todo para las micobacterias intracelulares, y los análogos de sulfonamidas como el ácido para-aminosalicílico, el PAS, que inhibe la síntesis de folatos, que es la vía metabólica. Y bueno, estos son los de segunda línea. Entonces, también vamos a tener la quimioprofilaxis para la tuberculosis. Entonces, a quienes se les da quimioprofilaxis o quienes son candidatos para recibir quimioprofilaxis para tuberculosis, generalmente va a ser para pacientes que ya terminaron su tratamiento primario y entran en la fase latente, o sea, ya terminaron sus 6 meses de tratamiento, su fase intensiva, su fase de sostén, y se les da quimioprofilaxis para que no haya una recaída. Entonces, a estos pacientes se les indica quimioprofilaxis también en pacientes VIH positivos que son asintomáticos, pero salen positivos en su PPD o en sus sigras. También a pacientes que fueron contactos cercanos con pacientes de tuberculosis que están asintomáticos, pero igual tienen su PPD o igras positivas. Entonces se da su quimioprofilaxis para que no se desarrolle la enfermedad, y la quimioprofilaxis se da con isoniazida de 5 a 10 miligramos por kilogramo día durante 6 meses, todos más suplementos de piridoxina, o sea, de vitamina B6 por la neuropatía periférica que puede generar. Y bueno, entonces, cuando hay una recaída, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, en todos los pacientes que presenten una recaída, que es lo que conocemos como tuberculosis postprimaria, o no tuvieron una adherencia al tratamiento primario de forma correcta, el esquema se modifica y ahora van a ser 5 fármacos. O sea, los que ya teníamos se les va a adicionar la streptomicina. Entonces, y la duración del tratamiento va a aumentar a 8 meses. Entonces, vamos a tener igual una fase intensiva en la que damos los 5 fármacos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y además la streptomicina, que esta tiene una duración de 2 meses. Luego la fase intensiva prolongada, que aquí igual otra vez nada más van a ser los principales 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y dura 1 mes. Aquí ya quitamos la streptomicina y luego pasamos a la fase de sostén, que aquí van a ser 5 meses en fase de sostén con solo isoniazida y rifampicina. Y bueno, ese es el fin de esta clase de antituberculosos. Y bueno, generalmente me baso en artículos, en guías de práctica clínica, y espero que les haya gustado este video de repaso.